Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de The Working Actor de Casting Workbook. Mi nombre es Rodrigo Recio y hoy tenemos a un invitado de lujo. Bienvenido, Juan León. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en España, no sé, por allá, si alguien nos ve de allí, no sé qué Buenas será por tardes la aquí cara. y ahora, que esto Eso. además va a quedar para la Eso posteridad es. para que todos los actores y actrices que no nos vean en directo tengan también esta fantástica entrevista que estamos a punto de comenzar por delante con todos los insights que nos vas a regalar y compartir. Voy a introducirte mientras se va conectando la gente que está llegando ya nuestros invitados. Recordaros a todas y a todos que tenéis el Q&A, que no es el chat, donde podéis hacer las preguntas directas que queráis hacernos llegar para que se las hagamos a Juan León. Os pedimos, como siempre, que las preguntas sean de carácter transversal, que puedan ayudar a todas las compañeras y compañeros, que no sean puntualidades específicas, porque intentaremos, sobre todo, abarcar aquellas que puedan ayudar a todo el conjunto de la profesión. Voy a introducirte muy brevemente, decir que, bueno, son diferentes y muchas las productoras de la industria audiovisual que han confiado en la dirección de casting de sus proyectos de ficción a el director de casting, Juan León, desde el año 2000. No ha llovido ni nada. Su profundo conocimiento del medio y todos los agentes implicados en este proceso le han posibilitado embarcarse en grandes producciones históricas. Entre otras, Juan ha liderado procesos de casting de las series Isabel, Sin Identidad, Carlos, Rey Emperador, La Catedral del Mar, Matadero y más recientemente El Nudo, Mentiras y La Cocinera de Castamar, que la tengo pendiente, por cierto, muchas ganas de verla. Oficio, buen ojo y cierta dosis de riesgo caracterizan los proyectos en los que ha participado. Consciente de la labor de equipo que supone una producción de ficción, la empatía y el espíritu de colaboración también han caracterizado su interacción profesional. Y esto nos encanta, Juan, porque precisamente de interacción, de colaboración y de esa visión ecléctica y transversal de la profesión es lo que nosotros queremos abordar, y por eso hacemos estas entrevistas en diferentes perfiles de los diferentes sectores y departamentos de la producción. Hoy te tenemos a ti con una experiencia enorme en la dirección de casting. Por supuesto, hablaremos y nos centraremos en la dirección de casting y también la dirección de casting histórico. Queremos saber también las particularidades, si hay diferencias y sobre todo tu mirada particular, porque sabemos que cada director de casting es diferente. Lo primero que quiero saber es qué significa para Juan León ser director de casting. Bueno, fíjate, es una pregunta muy amplia. Mm, Bueno, para mí se canaliza una inquietud, hay una inquietud artística. En realidad me formé como actor. Lo que pasa es que por circunstancias de la vida se me fue abriendo el camino de la dirección de casting y canalicé ahí toda mi inquietud artística, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que hasta ahora no me ha decepcionado. O sea, es un área en el que me siento bastante pleno y realizado, ¿no? No echo de menos Pues la actuación, por ejemplo, pero ¿no? al final me gusta que, porque muchos perfiles profesionales de dirección de casting vienen de esa sensibilidad, ¿no? De haber estado en escena, de haberse puesto bajo la piel de la exposición que tiene un actor, un bailarín. Entonces eso me imagino que es una necesidad, ¿no? Tener esa sensibilidad de comprender el proceso actoral. ¿Tú te formaste como actor dónde, Juan? ¿Te formaste Mm, como actor en alguna escuela o el autodidacta? proceso completo lo hice en la escuela de Juan Carlos Corazza, pero Uh estuve -huh. también en Leyton un tiempo y en la RESAD, en las clases de dirección. Uh eh, -huh. y Tú, Juan, trabajaba, también eres trabajamos. maestro de interpretación ante la cámara, también hablaremos de ello, y perdona que de repente vaya sacando flecos de la Sí, conversación, sí, sí. pero como me interesa que hayas estudiado como tantas escuelas diferentes, cuando ves a un actor, una actriz, interpretar, a veces puedes olfatear de qué escuela viene. Bueno, esto es... mm, hay veces que sí, ¿no? Que hay escuelas que sí que tienen una impronta, pero no está la cosa mm, tan compartimentada. Yo creo que en casi todas las escuelas se enseña más o menos lo mismo, Uh -huh. a ser verosímil, a tener verdad, por diferentes medios, ¿no? Y de todas salen buenos actores y no tan buenos actores.
Eh, lo cual me dice que no es la escuela lo importante, ¿no? Sino la actitud y la corriente de amor que haya entre el alumno y el maestro, lo que realmente nutre, ¿no?, a un actor y lo forma. Y me encanta que uses el término maestro, porque yo de verdad lo he sentido así cuando he tenido maestros de interpretación, los he llamado maestros y me parece que es verdad que marca una diferencia, que no, no sois profesores, sino muchas veces sois maestros. Voy a meterme en este área de la formación, lo tenía para más adelante en la entrevista, pero ya que hemos abierto este melón, tú eres también maestro de interpretación ante la cámara. Bueno, Tienes maestro muchas... no sé, yo no me considero maestro, sí que doy clases. Habrá algún alumno que te considere maestro y habrá quien te considere profesor y habrá quien te considere director de casting, evidentemente. No te es ajeno que muchas veces actores y actrices van a un curso de un director de casting por ser vistos más que por formarse. Dejando eso a un lado, que es una realidad que existe, ¿tú qué buscas ofrecer a los alumnos que acuden a tus masterclass? ¿Qué quieres sacar de ellos? ¿Qué quieres ofrecerles? Hombre, yo siempre he tenido una inquietud pedagógica desde niño, quiero decir, y mi objetivo es didáctico, realmente, en un curso. O sea, yo no voy a un curso a buscar actores, eh, porque conozco ya tantos actores eh, que, o sea, con los que ya conozco puedo hacer, yo creo que todas las series y películas que me quedan por hacer. Mi inquietud es más bien didáctica y, bueno, sobre todo lo que yo intento es insuflar al actor eh, autoestima, porque yo creo que lo más de lo que más carece el oficio de actor es de autoestima. Parece que los actores vamos pidiendo perdón por actuar, ¿no? Y, y yo creo que esa actitud no nos juega a favor, no juega a favor del actor, ¿no? Es decir, yo creo que hay que pisar fuerte, hay que... si uno tiene una formación actoral, si tiene la oportunidad de mostrarlo, debe ir pisando fuerte, ¿no? Y con aplomo y con autocontrol. Y yo creo que hay mucha falta de autoestima en el oficio de actor, y que se interpone muchas veces Parece que es desde fuera quien te tiene que decir que eres actor, los de fuera te dicen que eres actor, ¿no? Y no tu currículum, ¿no? Tu currículum, yo si ponen un actor que tiene una formación, yo ya le considero actor. No, y parece que esto no es suficiente, ¿no? Parece que tienes que trabajar profesionalmente, ser reconocido profesionalmente para considerarte actor, ¿no? Entonces, claro, es una pescadilla y se muerde la cola, porque hasta que no te llega esto parece que no... Que no eres actor hasta que no No estás es en una actor, serie ¿no? o una obra reconocida o algo, toda la razón del mundo. Y Entonces, hasta que no te llega esto, no tienes la fuerza suficiente como para mostrarte, mostrar tu arte, ¿no? Todos los conocimientos que has estado recibiendo a lo largo de años. Hay que darle un valor a eso, ¿no? Súper, súper interesante y me parece muy necesario porque realmente, además, fíjate, cuando un actor o una actriz va a un casting y no se reconoce como actor o actriz, no tiene ese aplomo del que tú también estás abanderando para los actores y actrices, pues imagino que un director de casting le crea cierta incertidumbre, cierta duda y cierta Desconfianza. desconfianza, exacto, porque al final lo que un actor o una actriz tiene que transmitir es confianza, ¿no? Es Porque lo al final más hay... importante. El otro Porque, día oí una frase que quiero conocer tu opinión sobre ello porque me pareció muy interesante. El oficio, la profesión actoral, trabajamos con la vulnerabilidad en una industria donde tenemos que ser muy rígidos. Rígidos en el sentido de precisamente eso, de mostrarnos con mucha fortaleza, con mucha seguridad, mucho aplomo, y sin embargo trabajamos con algo muy sensible, muy delicado y muy vulnerable, ¿no? Entonces, a veces
se come una parte a la otra, ¿no? O la coraza se come el núcleo, o el núcleo no permite esa coraza que se muestre con esa seguridad. No sé si estoy haciendo una metáfora muy compleja, que la idea No, es no, esta, ¿no? Que trabajamos tanto en esa vulnerabilidad que luego la pero yo creo, persona y el personaje pero yo se creo que no difuminan. son, que no es excluyente, ¿no? Una No, cosa no debería. y la otra, ¿no? Que pueden ir unidos. O sea, Ujú. yo creo que cuando has dicho rígido, yo no lo llamaría rígido en ese sentido. Eh, sí que hay que tener el suficiente autoestima como para tener autocontrol. Es decir, muchas veces uno se prepara las cosas en casa, en su casa, y luego llega al set o al lugar o al aula y no le salen como en casa, ¿no? Y uno se pregunta, joder, en mi casa funcionaba de la De hostia, poco ¿no? Y luego sirve aquí, eso, claro. se ponen otros aspectos en juego a la hora, cuando te están viendo, ¿no? Que tienen que ver con la autoestima realmente. Mm. ¿Y qué Y haces eso es lo que para te ayudar? hace, y eso es lo Perdón. que te hace mm, tener autocontrol o perder el autocontrol. O sea, el Ujú, autocontrol para decir, joder, yo hago lo que tenía pensado y lo que he trabajado, ¿no? ujú, Y a veces, si no, se te va de las manos, ¿no? Cuando llega el momento en una sala de casting, en ujú, mostrarlo en una clase. ujú. ¿Y qué haces tú precisamente para poder potenciar ese autoestima y ese Primero, tomar autocontrol? conciencia. Que Ujú, primero hacerles tomar conciencia de esto, ¿no? Porque parece muchas veces que las cosas, quiero decir, que vienen, es una onda expansiva generada en la profesión que no se cuestiona, ¿no? Ni se denuncia, ni se pone en la conciencia, ¿no? Y un poco insuflarles que le den un valor al tiempo que llevan formándose. ujú, Eh, ujú. Muy importante. Voy a... no sé si habéis terminado, perdona. Sí, no, no. Sí, Yo hace muchos años en Puente Aria una vez hice de cámara en uno de tus cursos, no sé si te acordarás, estaba ahí trabajando sí, yo de sí, sí, cámara. sí, sí, me Y acuerdo. con tu memoria seguro que te acuerdas. Pero últimamente no, bueno, no he hecho ningún taller, ya deciros, por supuesto, luego Juan León le buscáis y tiene talleres en Madrid y por toda España, hace talleres fantásticos. Y quiero, con tu permiso, porque los actores hablamos y se cuentan cosas, qué tal este curso, qué tal el otro curso, y hay una cosa que yo aquí voy a romper una lanza en tu favor, que hay gente que dice, no, es que Juan León, corrígeme si me equivoco, al final del curso saca una lista de quién sería el que se lleva el papel del casting. A mí me parece fantástico, porque estamos en una industria que esto sucede y que tú te estás formando y lo que quieres saber es si has superado esa barrera de corte o no. Y a mí me parece que es algo que realmente es muy generoso. Porque precisamente lo que dices tú, mostrar esa realidad y crear esa autosuficiencia, decir, oye, ¿en qué mundo estamos viviendo? Este es cómo funciona la industria y tú estás haciendo un curso lo más pegado a la realidad. Mm. Va por ahí los tiros de tu Bueno, intención porque... ten en cuenta que eh, este formato de cursos que solemos hacer es, eh, es muy intensivo, suelen ser la mayoría de las veces en un fin de semana, ¿no? Realmente el que más aprende es el que es cuando estás sentado mirando. Se aprende más Sin duda. que cuando te toca trabajar la escena. Ujú, ¿Eh? Porque es más fácil que te cortocircuites cuando estés ante el volumen de notas y de información en ese momento, ¿no? Y no te dé tiempo a bajarlas al cuerpo, ¿no? Todas las notas. ujú. Pero el que está sentado, que no tiene la presión, Ni el sí juicio, que... ni el juicio, que a veces el juicio de un actor es terrible, ¿no? El autojuicio. Exactamente. Entonces, Ujú, al no tener esa presión, puede asumir eh, más claramente sobre él, porque los obstáculos que ocurren cuando uno está haciendo una escena más o menos son los mismos ujú, que les ocurren a todos. Entonces es más fácil uno que se apropie
el obstáculo que está teniendo cuando lo está viendo más que cuando lo está viviendo, ¿no? Totalmente de acuerdo, sin duda, sin duda. Entonces, al, al ser este tipo de... No me acuerdo la pregunta, me he ido un poco de la pregunta. No ¿Cuál te era? preocupes, estábamos hablando precisamente de que los talleres, cuando expones claramente, oye, mira, esta persona sí que la habría cogido para el casting, esta no, y haces un Ah, sí, listado sí. comparativo que puede ser No, competitivo, pero no es que es la suelo... industria. Sí, claro. No, quizá a lo mejor antes hacía más así tan claramente. No lo suelo hacer tan claramente, pero sí que es verdad que al terminar yo digo, hemos tenido casi es como el taller es un proceso de casting con público, ¿no? Porque yo llevo escenas de casting que he hecho, ¿no? Entonces al final sí que, quiero decir, la valoración es vuestra. Vosotros habéis visto una cantidad de escenas, algunas repetidas por varios actores diferentes. Vosotros mismos estaréis viendo lo que está a un nivel a partir del cual puede ser competitivo y profesional, y lo que está por debajo. No hace falta ni que yo lo diga. Sí, sí, Uno pero lo a ve, mí me parece muy honesto y muy generoso porque al final es verdad, o sea, uno lo ve. es muy pedagógico realmente y además lo que has dicho es clave, que uno muchas veces sentado ve esos errores o esas resistencias y cómo lucha el compañero o compañera por ellas y es mucho más didáctico sin Y duda. además, quiero decir que cuando tú ves, a mí me gusta mucho hacer escenas, repetir escenas, diferentes actores, porque es verdad, es donde se aprecia la diferencia. Digo, algunas veces los actores vienen a un casting y dicen, joder, me salió bien o me salió mal, pero no tienen la perspectiva de ver todas las pruebas que han hecho diferentes actores para la misma escena o el mismo personaje. Y es ahí donde se aprecian las diferencias. Nos meteremos ahora un poco más en eso, pero para terminar este bloque de la parte de la formación, tú que también te has centrado mucho en la ficción histórica, ¿crees que es necesario también para el actor estar preparado de alguna manera más específica? Porque, por ejemplo, esgrima, hípica, todos estos elementos que son un poco satelitales de la profesión son cada vez más necesarios y ¿a qué nivel crees que son decisivos a la hora de ser escogidos para un casting? Eh, yo creo que son, ¿cómo se dice? Áreas eh, parateatrales o aspectos que está bien haber visitado alguna vez. Ten en cuenta cuando te cogen para una serie de época, aunque tú sepas esgrima o sepas montar a caballo, te van a llevar a un sitio con caballistas para que manejes los caballos un poco que vas a usar en escena. Va a haber ensayos también con maestros de armas con los que vas a ensayar las coreografías de las escenas. Hombre, si tú tienes ya nociones, no digo ya un experto, si eres un experto en cada una de esas, pues mira sobre hojuelas. Pero no solo porque tengas esa formación te va a venir el papel. Es decir, el que no tengas conocimientos de esas disciplinas No es determinante. O no sea, es un obstáculo para que no te den el papel, uh-huh, porque eso se puede subsanar uh-huh, dando unas clases. De hecho, correcto. siempre se va a... Porque la base es la interpretación y Claro, la cómo base es que des el defiende el papel. texto el actor o actriz. Entonces, vamos a meternos ahí un poquito, si nos puedes convidar algunas claves que marquen diferencias en cuanto al género de época. A la hora de afrontar un texto de época, sabemos que hay otro tipo de lengua, hay un contexto histórico, hay otras maneras, otros hábitos de gesticular, de moverse. ¿Qué elementos, vamos a empezar por los comunes, podrías darnos algunos consejos para abordar un casting o una escena de época? Hombre, también es muy diferente si vas a representar a un noble o a un rey que al pueblo, ¿no? Que tiene más holgura. O sea, sí que es verdad que hoy en día la época se trabaja mucho desde la contención. Cualquier estallido, cualquier emoción
se trabaja conteniéndola. O sea, el actor debe estar bien cargado internamente y es más interesante que haya más por dentro que por fuera. Si el actor está bien cargado internamente, lo único que tiene es que posarse en sus dos pies y lanzar el texto articulándolo muy bien, ¿no? Porque el texto va a vehiculizar toda esa carga interna que tiene el actor. Y al estar representando situaciones épicas, esto le da mucha épica a esta forma de interpretar. Pero hay que huir de todo artificio y de la época tal y como se entendía, declamando. Declamada, ¿no? Muchas veces esa Hay que declamación naturalizar, teatral. hay que naturalizar mucho el texto sin cuidando de no contemporizarlo, ¿no? Esto es algo que hay actores que tienen un instinto, un olfato para la época, ¿no? Un olfato innato. Y hay otros que no tanto, pero se puede cultivar. Se puede cultivar trabajándola y viendo mucha época. Porque también otro rasgo, o sea, sí que es verdad que tú no te puedes mover en época como te mueves normalmente, porque rompes el protocolo, ¿no? Tiene que Exacto, ser, las el maneras gestual tiene de... que ser muy limpio y preciso, porque hay mucho, si no, corres el peligro continuamente de contemporizar, de hacer gestos que son más contemporáneos. Y luego hay una cosa muy importante en época, que es darle la importancia que les daban en la época a los asuntos que se dirimen en las secuencias o en la obra o en donde sea. Es decir, hay que mirarlos no con los ojos de ahora, sino intentar mirarlos con los ojos de entonces. Podemos hablar de conceptos como la honra, la venganza, esas Claro, ese cosas, tipo de ¿no? cosas hoy en día no están en valor. Quiero decir, si en una escena se habla mal de la reina, las consecuencias no son lo mismo Que poner un tuit. exactamente, aunque hoy en día han Porque ido a raperos en la cárcel por injurias al rey, no es lo normal. O sea, uno puede hablar de la monarquía sin problemas, sin peligro, ¿no? sí, que los riesgos que se ponen son diferentes y hay que vivirlos con ese contexto. Y ahí me surge también una pregunta que me gustaría saber, ¿hasta qué punto, claro, un actor, evidentemente cuanto más mejor, pero debe conocer la época en la que está participando, por lo que decíamos? Además, el vestuario, por ejemplo, también nos limita esa movilidad y tiene una forma de Bueno, estar en el te espacio limita y a veces te lo da el y te vestuario, lo te da la conduce. forma, porque te tienes que mover de una manera con esos vestuarios, ¿no? Entonces te limita, pero también te está dando la Te vía conduces, total. por donde te tienes que mover, ¿no? ¿A ti te gusta ver eso en un casting, aunque no tengan el vestuario la actriz o el actor, si has sido capaz de discernir qué época es y más o menos hace ademanes de tener la gestualidad y Mira, la... ten en cuenta que tampoco en las series se es fiel Se te a quería las preguntar épocas, ahora. porque, quiero decir, ten en cuenta que se hacen un poco... Si retratáramos la época tal y como fue o creíamos que fue, eh, pues serían muy diferentes las series. Pues sería todo más feo, más desnutrida la gente. No, estos Con los aspectos dientes tan negros. guapos, los dientes, es decir, no tiene Correcto. sentido. O sea, no reproducimos en la ficción la época tal y Al final como era, que muchas veces no sabemos exactamente ni cómo era realmente. hacemos una Son interpretación porque al final proyecciones. exacto, una proyección porque al final es una ficción y la vocación de esta ficción es entretener y crear Exactamente. narrativas más bien universales, ¿no? Porque esta es la otra pregunta que te quería compartir, reflexiones. Al final, casi siempre hay una historia de amor, como en todas las grandes narrativas Claro, y las grandes dramaturgias. que la línea central es una historia romántica, ¿no?
chico y la chica, que El amor imposible. el amor imposible que no se puede consumar hasta que se consuma. O los problemas, los obstáculos que hay, ¿no? Eso siempre es vertebral en casi Cualquier siempre. narrativa, claro. Y al final es más importante, entiendo, que ese análisis de texto para un actor o una actriz que los matices que ya se podrán corregir con el historiador en el set o lo Exactamente. que pasara, ¿no? Sí, Ujú. sí. Y luego te quería preguntar sobre la finalidad histórica, pero ya me Se lo has puede hacer épocas comentado. sin saber, sin conocer la época que estás interpretando Ujú. exhaustivamente, vamos, no es necesario. Ujú. Os estoy leyendo, chicos y chicas, los mensajes, algunos los tenemos preparados en la entrevista, ya los voy a ir soltando, no os Igual preocupéis que que los con estoy respecto al leyendo. vestuario, sí que Sí, es verdad cuéntame. que, que, en- que para un casting de época, yo que he hecho mucho casting de época, eh, mm, no hay que vestirse mucho de época. Es mejor un vestuario neutro, Estamos algo. hablando para el Yo- casting, ¿no? Muy sí, interesante para esto el que me casting. estás Porque ten compartiendo. en cuenta que tú vas a una sala de casting que todo está pelado, no hay luz, no hay maquillaje. Entonces, si tú te alquilas un traje en cornejo para ir Te dejas un a un dineral, lo casting, primero. parece un disfraz Ujú. Correcto. ante todo pelado, ¿no? Y hay algo también que opera inconscientemente. El actor cree que si va muy vestido, inconscientemente ya cree que tiene la mitad del trabajo y va en detrimento del tiempo que ha invertido en prepararse realmente la secuencia. Eh, Quiero decir, es directamente proporcional. Yo muchas veces digo, cuanto más vestidos vienen a un casting, es directamente proporcional a lo poco que se ha trabajado la secuencia. Ujú. Sí, Qué sí, interesante, o sea que va en detrimento, como dices, en lugar de favorecer, porque yo lo que he observado es esto, que parece ujú, que el actor quiere que el hábito hace al monje, ¿no? Y que por ir con un traje ya se relaja, ¿no? y aparte, corrígeme si me equivoco, pero claro, un director de casting lo que quiere ver es también la capacidad de dar esa interpretación sin artificios, simplemente con su arte y su oficio. Hombre, hay que El, acercarse, o sea, si vas con unos vaqueros o una camiseta que pone aquí Adidas, o sea, es más difícil entrar en la época del que te ve y el que está. Los movimientos que producen los vaqueros son más contemporáneos. O sea, quiero decir, no hay que venir disfrazado, pero hay que hacer una aproximación lo más neutra posible. a mí me decía un maestro, que Darío Facal, que siempre decía, es cuando ves un casting, el personaje se tiene que acercar lo más posible en el vestuario, pero que pueda ser en el metro que nadie te mire. Es decir, que precisamente que si es una camisa de lino de verano, por ejemplo, pues sí, correcto, porque son tejidos que podían ser de la época, con algún tipo de corte así, pero sin que la gente se gire a ver los pompones y los collares Exactamente. que lleva uno. Quería tirar del hilo precisamente de este imaginario con el que tiene que trabajar el actor o la actriz. En los rodajes de época hay casi tantos o más efectos visuales, cromas y elementos de postproducción como en una película de ciencia ficción. Y esto es algo que a veces actores y actrices no son conscientes del trabajo que hay que hacer con lo imaginado, con los elementos que no están ahí, ¿verdad? Eso también tú lo pones en valor y lo intentas esbozar en los castings. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, tampoco trabajamos, yo en los castings procuro no trabajar escenas donde Hay eh, mucha acción física haya mucha corporal. acción física o muy complicadas. Las escenas de casting normalmente se simplifican bastante. Uh -huh. Entonces no da lugar a esto, ¿no? Porque no trabajo escenas que haya que tener que hay que Artificio imaginar complicado. mucho una gran batalla, o, Entiendo que lo que quieres ver es el personaje, ¿no? Lo que quieres ver es ese exactamente. personaje y Yo lo cómo que es el quiero, yo lo que conflicto. quiero ver es al actor diciendo las palabras que hay escritas en el guión. Y es ahí donde se produce la magia, donde veo aparecer a los personajes. Por eso se hacen los castings de época y no de época. No se hacen, las pruebas de casting no son pruebas a los actores, no es probar a los actores, es probar. Al personaje en el actor. Exactamente. Es probar al actor diciendo las palabras que hay escritas y ahí es donde se produce
la alquimia. Me encanta la alquimia, me encanta. O sea, que no es... Y esto va muy en la línea que hablas tú de recuperar la autoconfianza del actor o la actriz, porque es cambiar la mirada y ¡pum! Y es un clic. O sea, no es que estén probando al actor, están probando las palabras en el actor Exactamente. para que se produzca la alquimia. Esa me la apunto. Eh, y Esa eso, me la es decir, apunto. hay que cambiar, no es una prueba, no me están probando como actor, yo no, eso no, si tu currículum pone que tienes una formación, yo no lo dudo, yo te llamo porque en tu currículum lo pone. Ahora ven y muéstralo. Muy bien. Y por no dejar este punto que también sale mucho y me parece muy interesante del tema de época, hemos hablado de vestuario, demás, pero atrezo, props y peinado, porque las mujeres también cambian mucho con los peinados. Un hombre que de repente digas, bueno, no tengo ragor con otra cosa, debería de también facilitar que no sea un look demasiado moderno, que pueda acercarse a la época. Bueno, o sea, siempre, quiero decir, eh, no hay que olvidar que estamos trabajando para el audiovisual y la imagen es fundamental, es el 50% de, a veces de los motivos por los que te pueden dar un papel, ¿no? Entonces, esto muchas veces las actrices lo saben muy bien. Ellas se tunean mucho cuando vienen a un casting. Es decir, a veces se ponen extensiones, se ponen guapas, obviamente, y es lo que hay que hacer. Es decir, porque todas las actores y actrices que salen en las series están un poco realzados, el maquillaje, se les tunea un poco, ¿no? Para la imagen. Y sin llegar a ser una cosa bestial, pero sí que los actores y actrices se suelen tunear un poquito. Claro. Pero Eh, Más las Ujú. actrices que los actores. Y con respecto a época, tampoco hay que hacer nada especial. Algo que te siente bien, que te favorezca. Porque tampoco olvidemos que, evidentemente, tú eres el profesional del casting, el que tiene el filtro primero, el que hace su paisaje de posible elenco, pero luego está la figura de los productores, los directores de cadena, que a lo mejor ellos sí requieren más de tenerlo más precocinado para Bueno, poder no, visualizarlo, ¿o no? ten en cuenta, no. Yo por lo menos con los productores, ejecutivos de cadena, directores que he trabajado, todos tienen una visión un poco de lo que es el producto cocinado y saben mirar algo un poco despojado de todo ese artificio, ¿sabes? O sea, la mirada no es, Ya uy, hay más formación realmente, ¿no? Que los directores de claro, cadena ellos ya no son han simplemente visto ya mucho empresarios. casting y saben que lo que se puede realzar o no a un actor que Pueden está en un imaginarlo. casting pelado y lo que se le realza luego, ¿no? En rodaje. En chapa y pintura. Sí, En sí, chapa y no, pintura. son conscientes de eso, ¿no? Ujú, muy bien. Quiero que nos sumerjamos ahora de manera más específica en el casting, el proceso de casting, porque también con todo, bueno, ya incluso previo a la pandemia, está muy de moda y está muy instaurado ya lo del mundo del self-tape, que aprovecho para ir soltando algunas preguntas. La de Juan Garrido, gracias por tu pregunta, Juan. ¿Qué opinas de los self-tapes? ¿Crees que se puede transmitir el mismo mensaje o fuerza que en un casting presencial? Respondemos a Ab- Juan y luego seguimos desmenuzando el mundo de los self-tapes. Absolutamente, Ujú. absolutamente. Yo creo que el self-tapes ha venido para quedarse. Ujú. Es decir, no va a sustituir al casting presencial, que se seguirán haciendo, pero eh, el self-tape no es algo que haya surgido ahora. Eh, Hacía tiempo que ya llevamos haciendo self-tapes en determinadas circunstancias, ¿no? Sobre todo para actores que vivían fuera de Madrid o en Sudamérica y que no les vas a hacer venir para una prueba, les pides un self-tape y si acaso respirábamos bien con lo que nos ha enviado, el director les interesaba, pues le hacías venir, ¿no? Ujú.
Esto, o a veces con niños, incluso. O gente que está en otros rodajes y demás. Entiendo que aplicamos las mismas claves que nos has ido compartiendo para el self-tape que el casting presencial. Nada de artificios, nada de demasiado pomposidades, simplemente Mira, el yo he actor visto con de unas todo palabras. ya, o sea, Me imagino, realmente, por eso te lo te digo. quiero decir, tampoco quiero ser súper ortodoxo en esto, ¿no? También la libertad y la creatividad del actor a veces es muy rica, ¿no? Y a veces la limitas diciendo, no, tiene que ser así, así, así. No soy tan partidario de esto, porque he visto de todo. Eh, realmente sí que es verdad que cuando trabajas con self-tape, si vas a hacer tienes que ser un poquito más, dar un poquito más de detalles y de información. Tú como director de casting. Claro, cuando envías El brief del breakdown. el brief, hay que situar un poquito más la acción y lo que buscas, ¿no? Y lo que estás buscando. Porque quiero decir, una escena depende cuántas miradas haya, tú lo vas a poner en pie de una manera o de otra. Depende de la mirada del director un poco, ¿no? Entonces, para enfocar y no perder mucho tiempo, algo que se hace en el casting de presencial, que es al principio una toma de contacto, unas impresiones de cómo has visto tú la secuencia. A veces el actor viene con la idea equivocada y es en ese momento donde tú enfocas. Eso hay que hacerlo un poco previamente con el self-tape. Pero Entiendo que... Sí. de todas formas, es decir, si a mí un actor me manda un self-tape que ha errado en el enfoque, pero me vale, no te, o sea, ten por seguro que yo voy a volver a llamar al actor y le voy a decir, oye, vuélvetela a grabar con estas pautas. ¿Sabes? Entiendo, o bueno, no entiendo, pero lanzo la pregunta, ¿no? Que en el casting de época, me pregunto, es la cuestión, me pregunto si en el casting de época hay menos espacio para esa creatividad en cuanto a la propuesta actoral, porque al final, no sé, cuando es una ficción que no tiene un marco, un contexto específico, a lo mejor uno quiere ver propuestas más arriesgadas. ¿Pasa lo contrario o el riesgo de la propuesta no tiene nada que ver con esto? Yo creo que no tiene nada que ver con esto. Creo, ¿eh? Yo fíjate, la cocinera de Castamar me la hice online. Entero el casting, ¿eh? Entero porque fue justo en pandemia. Claro. Empezamos el 1 de marzo Wow. y entramos en confinamiento a partir del 14, creo que fue. Sí, el 14 justo. El 1 al 14 estuve en preparación, o sea, cuando empezó el confinamiento, los productores me dijeron, no, seguimos adelante, vamos a ver. Y para mí, en principio, resultó un problema. Al principio decía, joder, esto va a ser más complicado, ¿no? Y fue una sorpresa porque resultó mucho menos complicado de lo que yo me esperaba. Los Sí, porque al actores final se están... está viendo a través de una pantalla, que es como se le va a ver al actor o a la actriz en Claro, definitiva. claro, claro. Tú cuando haces un casting no ves al actor, ves la pantalla. Exactamente, exactamente. Y recibí self-tapes maravillosos. O sea, los actores están perfectamente capacitados para grabarse un self-tape. De hecho, yo cada día me levantaba diciendo, a ver, ¿qué he recibido hoy? Porque había cosas maravillosas y de hecho tuve muchas eh, dificultades a veces para elegir qué presento esto. Toda una experiencia, me También imagino, tuve porque muchos actores que les dije que lo repitieran, ¿no? Sin problema, y lo repitieron. Y quiero decir, el self-tape tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que el inconveniente fundamental es que no tienes un feedback directo. Ese es el inconveniente. Pero luego ventajas tiene muchas. Hombre, sobre todo cuando conoces a los actores, ¿no? Con los niños es más complicado, es mejor verlos o con actores que no conoces mucho, ¿no? Es mejor verlos
en directo, testearlos. Eso quiere decir, porque también tú como director de casting, muchas veces, aunque la propuesta sea buena y te haya gustado, quieres ver cómo recibe las notas un actor, porque ese es parte de tu trabajo y Exactamente. del trabajo del actor, No ¿sabes? sé muchas veces un actor cuánto tiempo ha tardado en grabarse un self-tape y en qué condiciones se lo ha grabado, ¿sabes? Pero cuando conoces al actor, yo creo que todos son ventajas porque el actor lo hace en el momento que se siente más motivado para hacerlo, en su casa, no está sometido a un horario que tú le dictas, que tú ese día has podido discutir con tu pareja, pero tú tienes que ir a esa hora a hacer el casting, llueve, truene, o tengas Se el caiga el estado cielo. anímico que tengas, ¿no? Claro. Así como a grandes rasgos, ¿no? O sea, no quiero que hagas un taller de self-tape, pero ¿qué te gusta a ti? ¿Qué particularidades? Porque hay gente, directores de casting, que dicen, no, yo quiero una breve presentación, lo que es un Slack al principio, al final, el slate, perdón, o tú, ¿cómo te gusta a ti que te entreguen un self-tape? No soy ¿Una muy toma, Mira, dos tomas no soy muy distintas? exigente yo, porque bastante tienen los actores encima como para encima exigirles. No, No, yo pero lo si no es quiero por así. exigir, sino por saber que cuando llames a uno Porque de los que están viendo ahora... para mí lo más importante es que estés en medio primer plano. Estos planos abiertos no vienen bien. Un casting los no me gustan. Me gustan trabajar mucho más medio primer plano. Y que uno se sitúe mirando, porque a veces los actores se lo graban mirando hacia el lado, entonces le tienes perfilado todo el tiempo al actor. Entonces es importante que quien te esté dando la réplica o quien tú imagines que te está dando la réplica esté enfrente de ti, un poquito al lado de la cámara, para que te podamos ver lo más frontal posible. Para mí eso es lo fundamental. Luego el fondo, donde tú puedas, no me voy a poner exquisito. No, bueno, tampoco quería hablar tanto de las partes técnicas, sino de las La partes más, luz, de las partes más... de las partes más de a la hora de la interpretación, pero sobre todo como que también más formal, no técnica, sino formal. Es decir, pues mira, me gusta que me den dos tomas distintas, me Ah, gusta que se presenten al principio de la toma, como para facilitarte el trabajo a ti, básicamente, que te mira, lo yo pongamos fácil. la mayoría de las veces yo no necesito una presentación porque conozco la mayoría de los actores, no necesito que se presenten. Para mí sobra, a no ser que sean niños. Los niños está bien que se presenten porque los ves expresándose espontáneamente, ¿no? Y que así Fuera, luego se comportarán en set también, que muchas veces es parte también de la te elección. complementa un poco más de información, pero con actores así mayores no. Las presentaciones en principio me sobran. Mira, nos pregunta Juan Carlos Rueda, dice, ¿hasta qué punto es importante ser conocido para acabar siendo elegido? ¿Es una ventaja o es un inconveniente? Porque antes has dicho, ya conozco a todos los actores y actrices que podría necesitar para todas las ficciones, pero claro, cada vez hay más actores y actrices. La pregunta de Juan Carlos Rueda, que en este momento con Sí. tantas nuevas producciones, ¿cómo la encajas? Tened en cuenta que decir que una cosa es ser conocido y otra famoso. Conocidos, hay muchos actores que de pronto salen en una serie que todo el mundo dice, joder, ese actor que no... claro, no lo conocía el público, pero nosotros lo conocíamos, llevaba De muchos años años. bregándose ese actor, hasta que por fin se le ha dado una oportunidad, ¿no? Entonces, todos los actores que hoy son conocidos, algún día fueron desconocidos. Correcto. Te quiero decir, entonces es un mito esto. Sí que es verdad que hay una frase muy extendida sobre, es que siempre están los mismos. Esto lo repite. ¿Quién no lo ha repetido? Todo el ¿Hasta qué mundo lo ha dicho punto, alguna vez. y hasta Y qué es punto no es verdad, cierto? y no es verdad. Es decir, en los papeles protagonistas es muy probable que se repartan siempre un poco entre un grupo de actores que estén en alza en ese momento. Pero es que llevar el peso de un personaje protagonista no es moco de pavo. Por mucho talento que tengas, si no tienes ya un Oficio. rodaje y un oficio, a lo mejor se te hace un flaco favor
Ujú. Y a Y no veces, olvidemos que hay muchos intereses y mucho dinero detrás que al final claro, debe responder la cadena del que productor. pone en la pasta a un productor y quiere que el personaje protagonista quiere asegurarse de que sea alguien y de que le Y que vaya va a a resolver correctamente. resolver y que, y que va a agilizar el rodaje. Ujú, ujú, Un actor que ya tiene oficio, se las sabe todas y te facilita mucho el rodaje. ujú. Sí, Aparte sí. de que sabe dosificar, sabe llevar el peso de un personaje protagonista. Ujú. Que no es moco de pavo, que muchos actores se creen que no, yo estoy preparado para un protagonista. No es cuestión de talento. Muchas veces es También de cuestión oficio, de totalmente, claro. Que oficio. no se nos olvida que hay que levantarse a las 4 de la mañana, 5 días seguidos y acabar a las 1000 del rodaje, que es muy, muy demandante física y psicológicamente, y es verdad que se olvida. Y mira, voy a soltar la pregunta de María Navarro, que nos dice: ¿qué capacidad tenéis los directores de casting a la hora de defender vuestra propuesta de actor o actriz ante la cadena o la productora, una vez finalizado el proceso de casting? ¿Os hacen caso o al final siempre manda la cadena y toman ellos la decisión final? Déjame terminar Ah, lo sí, anterior, discúlpame, Juan. porque si no se queda. Es decir, precisamente para los personajes, salvo excepciones, protagonistas, sí que se suele contar con eh, actores que a veces vemos que hay los mismos que dices, joder, es que están en todos los protagonistas están los mismos actores, ¿no? Porque tiene que ver también con que cuando a uno le viene bien, le vienen bien dadas, lo aprovecha todo, ¿no? Porque esta profesión es tan difícil, Variable. cuando te viene una buena racha, la intentas exprimir al máximo, ¿no? Ujú. Porque no sabes hasta cuándo va a llegar, ¿no? Pero todos los demás papeles alrededor, en los papeles de reparto, eh, la mayoría de la gente no son gente conocida para el gran público. Mi respuesta para Juan Carlos Rubio. Claro que hay opción. Juan Carlos Rueda. Rueda. Ujú. Rueda, sí, le conozco. Un buen amigo. Fenomenal. Pues sí, no, no, y al final, bueno, es esa base de ese trabajo constante donde uno va haciendo oficio, como tú bien dices, que es lo que te hace estar preparado para ese rol Porque hay muchos protagónico. personajes de reparto secundarios que no están encarnados por actores conocidos. Ujú, ujú, Es decir, ujú. que sí, claro que se puede. Todos los que están ahí algún día no fueron conocidos. Correcto, correcto. Y por contestar a María Navarro Sí. sobre la capacidad de negociación que tiene el director de casting con la Mira, cadena. esto es un director de casting, es un poco un catalizador de un proceso, desde mi punto de vista, que tiene que intentar que todas las partes implicadas en este proceso lleguen a un consenso. Si no se llega a un consenso, hay que seguir buscando, ¿no? Entonces, yo presento mis opciones al director, los productores o los ejecutivos de una cadena. Los visionamos, opinamos, pero Hay un consenso, ¿no? Hay que llegar a ese o sea, consenso que se tiene que dices. llegar a un consenso con esto. Te quiero decir, yo no me voy a empeñar, yo doy mi opinión. Ujú. Y si se opta por alguien que yo no estoy muy de acuerdo, que yo preferiría otra opción o que veo más adecuada, lo digo. Ujú. Ahora, yo no me empeño. Quien tiene la última palabra es quien pone el dinero. Yo soy un contratado, soy parte de un equipo. No se me olvida nunca. Yo no soy la estrella de un proyecto. Esta es Soy precisamente una, la visión por la que abogamos aquí, que es comprender el ecosistema por los departamentos, que sin un departamento otro no puede avanzar ni trabajar. Y el departamento de estamos artístico, los todos, actores, somos también un claro, departamento, no somos estrellas de nada, somos en los que encarnamos y vestimos y nos peinan y decimos las palabras. Y, o sea, quiero decir que somos parte de ese ecosistema. somos parte de un, o sea, estamos interconectados todos y somos Ujú, partes del proyecto. Entonces, ujú, no me voy a empeñar yo con mi ego a decir, no, porque yo quiero que fulanito sea fulanito. No, ujú, es decir, lo discutimos y argumentamos.
Y yo argumento, cuando lo tengo claro, argumento a favor de un actor, si lo tengo claro, a muerte. Ahora, no me enfado si no Si se me topa hacen con la caso, iglesia, ¿no? hasta ahí hemos llegado, ¿no? O bueno, pues... Mira, Juan, como se nos está pasando el tiempo, estoy encantado de la charla, pero también quiero dar algunos tips prácticos, porque evidentemente mucho del público que nos ve pues, son actores, actrices que estamos ahí peleando por arrancar a empezar a estar en esos papeles de reparto y alrededor. El material, porque además voy a decir la pregunta de Juan Duplay, Juanma Duplay, perdóname si estoy diciendo mal tu apellido, Juanma, perdóname, Duplay. ¿Considera Juan interesante que para un casting de una producción de época el actor o actriz le envíe un reel solo con escenas clásicas o prefiere ver al actor en escenas actuales también? Porque ahora vamos a hablar del videobook, de los hechos y todo esto que también me está preguntando la gente. Vamos a contestar a Juanma. Si tú como director de casting te mandan una reel, ¿quieres que haya algo de época? ¿Te da igual? ¿Tú ves al A actor mí el reel, independientemente de la época? claro, es decir, un reel, no vas a tener uno para época, otro para... Vamos, no sé, ya me parecería el colmo, ¿no? De que exigiéramos a los actores ya un reel para cada género, ¿no? Tú tienes el reel que tienes y ese es el que envías. Y un reel se compone de un compendio de registros que tú tengas... que tengas trabajados o explorados y que los muestres en un reel de unos minutos. Es decir, ¿Cuántos? mira, esto yo se lo digo muchas veces a los actores. La mayoría de las veces los reels los vemos con el fast forward. Porque vamos a todo trapo y a lo mejor estamos buscando algo muy concreto. Y entonces vamos yendo con el fast forward, viendo a ver si encontramos lo que estamos buscando. Otra cosa es que yo un sábado no tenga nada que hacer y en mi casa me pongo a ver videobooks, que lo hago. Fijaos, te pasa un sábado un director de casting a veces. Bueno, hemos tenido una pandemia que habrás tenido tiempo, ¿no? No, sin pandemia, te quiero decir que a Sí, sí, veces no, pero creo que es parte creo además un tiempo te libre gustará en descubrir. ver videobooks, y ahí los puedes ver con más detenimiento, pero en el fragor de la batalla, en el día a día, si yo veo un videobook, yo lo veo con el fast forward. Como Me los da mensajes de igual, WhatsApp ahora, ¿no? Que se puede pasar rápido. me da igual que tú lo hagas, en ese sentido, me da igual que lo hagas de 20 minutos, de 30 o de 2, porque yo voy a darle al fast forward. Entonces, lo más... ¿Qué puedes estar buscando? Porque si lo pasas rápido, ¿qué estás buscando? ¿Una energía? ¿Algo que te...? No, un personaje en concreto, un look, o época a lo mejor, entonces voy buscando a si tiene algo de época, por ejemplo. ¿Qué recomendaciones darías entonces para un buen videobook? O sea, Es de que, toda tu carrera que has visto, o más que recomendaciones, ¿qué errores comunes has es que en un encontrado? videobook, o sea, en un videobook tampoco se puede aconsejar nada, porque uno en un videobook muestra lo que Lo que tiene. tiene. Y tienes que poner lo que tienes. Al principio va a ser material De poco escuela, de profesional, de cortometraje. cursos, de cortos. Ese material poco a poco lo tienes que ir sustituyendo por material más profesional porque se supone que vas a ir haciendo cosas más profesionales cada vez. Pero yo no puedo empezar por decirle a un actor que tú un videobook lo tienes que presentar así, 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 porque la mayoría de las veces no tiene material para poder llenarlo. Tú un videobook lo tienes que hacerlo con lo que buenamente tienes, con el material que buenamente tienes. Y un videobook, por sentido común, sería un clip de diferentes registros que tú hayas explorado o mostrado, catalogados en un vídeo de no más de 3 minutos. Si quieres, al final puedes poner las escenas completas. Un clip sin música. Importante, ¿no? Esto sí, esto es importante. Que no Un quieres ver un clip con videoclip. música de fondo no vale. Que yo creo que esto está sabido, pero
aún así, algunos actores lo hacen. O incluso estas escenas de, vale, que a lo mejor las tienes de algo de terror que has hecho, todo chillidos, o sea, cosas muy... Que se vea personaje con un arco, Claro, que se te con vea modulaciones bien, diciendo emocionales. texto en situación, exactamente, no en... Y mira, y me viene, hablando de texto y demás, me viene a pie la pregunta de Vania Sisai Rodzan. Gracias por la pregunta. Dice, hay casting donde no hay texto como tal y piden hablar un poco del actor o la actriz. Es decir, ¿qué pasa cuando nos están pidiendo, simplemente quieren vernos? Que sería como lo de hablar de uno mismo, ¿no? O contar una anécdota, No, que a veces, yo ¿qué se creo busca ahí? yo creo que esto se busca más en publicidad. Y yo publicidad no hago mucha. He hecho alguna vez, al principio he hecho alguna campaña que pedían actores, pero hoy por hoy no hago publicidad. Entonces, yo entiendo que esto es cuando realmente no hay texto en lo que va a ser el spot, y entonces algo tienen que hacer en el casting. Entonces les piden improvisar Para ver para... su energía, su dicción, para poder verles Porque no hay... respirar. Pero yo no suelo hacer ese tipo de Ujú, casting. ujú, Casi siempre van con una separata del guión con texto que se tienen que aprender. ujú. Entonces, no... Es otro área, sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues nada, gracias, Vania, por esa pregunta. Espero que te haya quedado respondida. O a veces Com- también hay directores que están haciendo su primera película, su primer corto, y quieren ver al actor improvisando y te hacen unas pruebas larguísimas de... Yo ya no sé qué preguntarle entonces a esos directores y tal, qué es lo que buscan ahí, ¿no? Yo... No, también quieren ver cómo la química, ¿no? Con el director y también entre personajes, que será. Se nos quedan un montón de cosas en el tintero, Juan. Vas a tener que volver otro día más adelante. Muy rápidamente, el headshot, porque claro, el material con el que un actor o una actriz llega a ti es el reel, el headshot, la web y las redes sociales. Vamos a tocar rápidamente estos temas, que sé que te tienes que marchar al teatro. Entonces, el headshot, por ejemplo, ¿qué buscas de un headshot? De una foto, tú, lo primer impacto para ver si te da un personaje, porque a lo mejor es eso, estás buscando a alguien con unas facciones muy Mira, concretas. una foto tampoco te dice mucho, realmente. Uh-huh. Porque lo que te dice, es decir, tú puedes, la foto te puede dar una impresión y luego ves hablar al actor y moverse y se te derrumba esa impresión. Es decir, te lo digo también porque estoy muy acostumbrado a los cursos, me mandan fotos y es muy difícil calibrar la energía del actor con una Sí, foto. porque Hombre, sí que una tipología a veces, ¿no? Pero también los actores cambian mucho. A veces les ves en la foto y luego voy allí y los veo y digo, es joder, otra energía, claro, el frame engaña, ¿no? no. Entonces, Claro. bueno, una foto para mí no es tan importante, pero sí que es verdad que sea lo menos intervenida posible, que sea lo más natural, lo más neutra. Entiendo que sirve más para ver precisamente cómo está el actor en ese momento, de look, de peinado, de aspecto, porque ya no tiene 20 años o porque ya no tiene... Es decir, nunca se le va a dar a nadie nada por una foto. Es un Correcto. complemento que tú metes con la Dossier. prueba. A lo mejor si mando a los productores las pruebas, pues con el nombre, una fotito, pero va el archivo de la prueba, que es lo Correcto. importante, no la foto. Sí, me imagino que la foto te servirá luego a ti como para Es hacer un ese mapa complemento. visual, ¿no? Es Simplemente, un claro. complemento. En cuanto a las redes sociales, porque claro, una foto puede engañar, pero las redes sociales muchas veces sí cuentan más de la energía de un actor. ¿Los directores de casting soléis bichear las redes sociales de un actor cuando estáis ahí conociéndolo o ya Los le habéis directores de casting bicheamos todo lo todo? que podemos. O sea, en cuanto a un actor, El que la hacía. y claro, no somos, y están las redes sociales, están para algo, pues como hace todo el mundo. No somos diferentes de los demás humanos. Todo el mundo bichea cuando tiene interés en alguien, ¿no? Pues nosotros también bicheamos. Otra cosa es que sea fundamental. Para mí no lo son. Sí que me da un poquito más de información del actor, incluso de información visual, Incluso pero puedes ver algún vídeo donde precisamente ya se rompe esa estaticidad de la foto, ¿no? De exactamente, su claro, voz, su timbre, sus maneras, ¿no? exactamente. Que realmente eso es lo importante.
Otra cosa importante, porque muchos actores y actrices dicen, sin representante no hago nada. Vamos a tocar este tema así que a Eso tanta no es gente le verdad. preocupa. No Eso es no es verdad. verdad. ¿Cómo? Sí que es verdad que un representante te pone en un escaparate. Fran Martínez me acaba de hacer esa pregunta, por cierto. Me ha adelantado a ti, Fran, pero ¿cuánto de importante es tener un representante? Gracias, Fran, por la pregunta. Bueno, con respecto a un director de casting, nada importante. O sea, yo no voy buscando representantes, yo voy buscando actores. Actores, Si sí. ese actor está con representante, voy al representante. Si no está con representante, voy directamente al actor. Con respecto al actor, es importante porque te ponen un escaparate, te ponen su web. Nosotros normalmente trabajamos con las webs. Es una forma de estrechar el cerco también, ¿no? Además de nuestras bases de datos, si tú visitas las webs de todos los representantes que hay Ya tienes muchísimos, trabajo. ya de ahí sacas una selección nutrida. Entonces, en ese sentido, te ponen un escaparate, ¿vale? Y después también para negociar los contratos, te evita los aspectos más farragosos en los que un actor no debe estar, cláusulas de contratación o para cuestiones en las que en el rodaje o en cómo va la producción, en las que no tiene que ser el actor el que se enfrente directamente a la producción, sino que es el representante el que da esa voz del actor y el actor se dedica solo a lo que tiene que ser, a lo creativo, Interpretar. a interpretar, ¿no? Y cómo puede un actor, perdona, no sé si has terminado? Sí, sí, no, que para mí no es importante. No es Pero determinante. yo Pero creo que ¿cómo puede un actor estar en tu radar si no para el tiene? actor lo es. ¿Cómo puede estar en el radar de un director de casting un actor sin representante? Bueno, Sin ser un pesado. no te quiero decir, y decir, a mí, yo abro el mail todos los días y tengo 30 mails de actores. O sea, claro, un actor lo que tiene que hacer es mover su material. Quiero decir, pero envíos masivos, no solo a los directores de casting, a productores, directores, representantes. Tu material tiene que moverse, pero masivamente. Quiero decir, buscar trabajo es un derecho fundamental. Es un trabajo en sí también, claro. Quiero decir, eso, si a alguien le molesta, es el problema de esa persona, no el tuyo. Tú estás haciendo algo que debes y es legítimo hacer, buscar trabajo. ¿Cómo buscas trabajo aquí? Moviendo tu material. Otra cosa es que a mí me envíes todas las semanas tu material. El Puede que mismo, además. produzcas el efecto contrario. Que diga, Rechazo. a este pesado, solo por pesado, no le voy a llamar. Hay un Puede sentido común durar ahí. 3 días. Tampoco soy exactamente así. Pero que es utilizar el sentido común realmente, como en todo. Correcto. Correcto. Como sé que te tienes que marchar, te voy a lanzar la última pregunta muy brevemente, que es el mercado internacional, las coproducciones, la proyección internacional de actores españoles a Latinoamérica y cómo actores latinoamericanos pueden venir a trabajar también en series de época española O de o todo, como o de no época. o de no época, correcto, sí, sí. Que me estoy centrando contigo con la época. Sí, sí, yo hago más cosas que época, Sí, ¿eh? sí, He hecho correcto, muchos de correcto. época, pero de hecho ahora estoy haciendo algo que no es de época y he hecho, vamos, Sí, sí. aunque me encanta la época. Eh, mm, no sé lo que decirte. Esto, claro que sí, la llegada de las plataformas ha hecho que esto explote. Te quiero decir, hoy en día en México es tan conocido un actor español como aquí. Entonces, los quieren, por ejemplo, México o en otro lugar. Te digo México porque es donde hay más Ujú, interconexión ujú. Hay mucha últimamente. producción allí Hay también. mucha producción allí y hay mucho intercambio, ¿no? Pero ocurre en cualquier otro mercado. O sea, hoy en día con las plataformas digitales ha explosionado. Esto ya lo que haces no se ve solo en tu país, sino que salta más allá de las fronteras. Y esto es una ventaja, me parece muy bueno. Y sí que es verdad que cada vez hay más coproducciones y cada vez se interesan más por actores de aquí
producciones de otros lugares y al revés. Nos interesamos por actores de otros lugares desde aquí, ¿no? Porque los vemos. Y aparte luego también eso se va ampliando el mercado e interesa también a los productores, no nos olvidemos, pues tener nichos distintos donde atraer a esos públicos. Juan, ha sido un verdadero placer, pero por favor, último consejo, algo que quieras regalar a nuestra audiencia, a tus queridos actores y actrices, unas últimas palabras, como si fuera una... No soy yo muy de estas cosas, no. Pero bueno, Bueno, que ¿cómo, un consejo que le no, darías pues a un sí. No, actor? yo creo que siga los dictados de su propio corazón. Oh, qué bonito. Esto es lo que hay que hacer, seguir el dictado de tu corazón, lo que te dicte tu instinto, tu corazón, sigue por ahí. Qué bonito. Seguir los dictados del corazón. Pues con esas palabras, Juan León, nos quedamos. Te mandamos este cálido abrazo y toda nuestra, vamos, y gracias por estar aquí con todos Igualmente, nosotros, con todas nosotras. gracias a vosotros. Ha sido un placer. Deciros a todas y a todos que estaremos el Ya jueves veo con... que pone que cuál es mi mail, que entren sí. en mi página web, juanleoncasting.com, que hay un link a mi mail. Eso es. No lo he dicho, perdóname, pero sí, bueno, tienes Es tu que web, veo por que supuesto, preguntas, ¿cuál es su mail? El mail ahí en para... el chat. Vale, pues ahí ya queda respondido. Nada, muchísimas gracias, de verdad. El jueves que viene a las 7 de la tarde estaremos con Guillermo Goizal para hablar de producción, de formación también. Él tiene una escuela de formación actoral buenísima y hablaremos también de eso. Chicas, chicos, tenemos entrevistas súper potentes. La semana pasada hablamos con Nano Arrieta de temas muy importantes como la negociación y toda la parte de legal, que es muy importante, como decía Juan, que hay que saber eso, aunque no te da representante, hay que conocer lo que pasa por detrás. De nuevo, gracias por estar ahí, por seguirnos cada semana y Juan, muchísimas gracias porque además él se va ahora al teatro porque eso es lo que hace, ver actores, ver actrices, descubrir talentos y estar siempre ahí, del lado del actor y de la actriz, porque no nos olvidemos que los directores de casting están de nuestro lado y nosotros del suyo. Juan, un beso enorme, muchísimas gracias y nos vemos prontito. Un abrazo fuerte. Chao. Hasta la próxima a todas y a todos. Chao, chao.